algo que es muy importante. Nuestras neuronas, ¿sí?, necesitan, para poder funcionar, estar en buenas condiciones. Esta es una neurona que tiene muchas interconexiones sinápticas con otras neuronas, tiene un axón protegido por mielina. Entre más mielina tiene, es mejor la conducción nerviosa, más rápida, está aislado este axón. Y si existe un estrés enorme en nuestros cerebros, el estrés puede actuar de una manera que vaya lesionando el área del hipocampo. Ya decíamos que el área del hipocampo era la que tenía la memoria de hechos recientes, que más adelante, si se sigue repitiendo, se va a consolidar y se va a transformar en memoria de hechos pasados. Pero el estrés, entre más estrés exista, se produce más adrenalina, se produce mucho más cortisol, y el cortisol, ¿qué es lo que hace? Mata indirectamente a las neuronas porque impide la migración neuronal, impide la formación de nuevas dendritas y el deterioro y muerte. Cuando hay un gran estrés, se produce una sustancia que se llama glutamato. El ácido glutámico en nuestro cerebro es el principal excitador de las neuronas, pero a veces las excita tanto que las mata. Y entonces, ¿qué ocurre? Si una persona está estresada muchas horas del día, 365 días del año, por 20, 30 o 40 años, va a tener un estrés crónico y el hipocampo se puede reducir hasta en un 20% según los estudios científicos. Y se ha observado que las personas que han sufrido violencia intrafamiliar de manera crónica, abusos sexuales, haber estado en guerras, ¿sí?, el hipocampo se reduce y las posibilidades de memorizar y aprender y de ubicarse en el contexto también se alteran. Entonces, ¿cuáles son aquellas cosas que promueven la neurogénesis? Poner a nuestros cerebros en un ambiente enriquecido, con estímulos de diferente tipo, no siempre el mismo, diferentes aprendizajes, los factores de crecimiento neuronal que hay en nuestro cerebro, ¿verdad? Una actividad física. Cuando nosotros tenemos una actividad física, ¿qué es lo que ocurre? Se necesita más oxígeno para nuestro cerebro, de tal manera que se forman nuevas arteriolas, se oxigena mejor el cerebro y esto promueve la neurogénesis. Y también cuando hay una lesión aguda, también se promueve la neurogénesis. Ahora, ¿qué va en contra de la neurogénesis? El envejecimiento, el estrés, las enfermedades neurodegenerativas. Por eso es muy importante manejar nuestras emociones. Paradójicamente, aprendemos muchas cosas en la vida, pero en el área emocional somos a veces unos analfabetos, no conocemos mucho de nuestras emociones y tampoco sabemos regularlas, manejarlas. Entonces, en el territorio emocional, muchas veces lo que existe es un analfabetismo emocional, un bajo coeficiente emocional. Como diría Goleman, existe una inteligencia emocional. ¿En qué consiste la inteligencia emocional? En esa capacidad para poder conocer nuestras emociones, saber cuáles son mis fortalezas, mis cualidades, mis debilidades, mis limitaciones, saber hasta dónde puedo llegar, cuáles son mis fortalezas, cuándo las puedo utilizar y también conocer las fortalezas, las debilidades, las emociones del otro para poder tener una comunicación adecuada con las otras personas. De nada nos sirve una inteligencia lógico-matemática o lingüística extraordinaria si carecemos de una inteligencia emocional. Personas con un alto coeficiente intelectual muchas veces pueden echar a perder su trabajo, sus proyectos por carecer de una inteligencia emocional. Las emociones son un lenguaje distinto que le dan color a nuestra vida. Imagínense que esté desconectada la razón de la emoción.
no podremos llevar a cabo todos nuestros proyectos, nuestro desarrollo personal. Las emociones durante mucho tiempo se creyeron que no se debían estudiar. ¿Por qué? Pues porque se pensaba que pertenecían a una parte muy primitiva de nuestro cerebro. Nosotros tenemos un cerebro triuno. Les voy a decir que, imaginando que este es mi cerebro, que en este momento le he quitado uno de los lóbulos temporales, imaginemos que mi cerebro tiene, voy a ponerlo acá, así, mi cerebro tiene tres partes. En sí, a lo largo de la evolución se fueron formando 3 cerebros. ¿Cuál es el más reciente? La corteza cerebral, la gorra de pensar. Le llamamos el Rolex de la evolución, la gorra de pensar. ¿Por qué? Porque con los lóbulos prefrontales, ¿verdad?, que es lo que nos hizo humanos, socializamos. Con los lóbulos prefrontales desarrollamos la capacidad de habla, la capacidad intelectiva, la capacidad de planear, tener memoria y metamemoria, saber distinguir entre lo bueno y lo malo, la discriminación, planear metas a futuro y además el manejo de nuestras emociones. Pero este cerebro tarda hasta 25 años para entablar conexiones suficientes con las otras partes más primitivas del cerebro. ¿Cuáles son las otras partes? Les presento al tallo cerebral. Este tallo cerebral existe en los animales más primitivos, como los reptiles, como los dinosaurios. Ellos tienen un cerebro reptílico. Y este cerebro reptílico a mí me permite, pues que lata mi corazón, que mi respiración, ¿verdad?, tenga un ritmo y también mis funciones gastrointestinales estén funcionando. Gracias a este cerebro reptílico estamos todos acá escuchando sin tener que preocuparnos porque tenga que latir mi corazón o tenga yo que respirar o que se me muevan los intestinos o eliminar ciertas sustancias de desecho. El segundo cerebro es el sistema límbico. El sistema límbico es el cerebro mamífero primitivo. Y este cerebro mamífero primitivo lo tienen todos los animales que han desarrollado más habilidades. Este cerebro tiene 3 funciones. El manejo de las emociones. Y tiene 3 sistemas para la supervivencia. La parálisis. Me quedo paralizada. Los animales se quedan paralizados para que no los maten, ¿verdad? Para que crean que ya están muertos, ¿sí? Segundo, la huida. Y el tercero, la lucha, el atacar para poder librarme, ¿sí? Y cuando nosotros estamos bajo la acción del sistema límbico, estamos bajo nuestra parte instintiva, impulsiva, ¿sí? Es muy interesante porque nuestra gorra de pensar tiene que entablar relaciones de interconexión con esta parte y esto va a ir desarrollándose a lo largo de los años. En la infancia los niños son muy impulsivos, los adolescentes empiezan a desarrollar cada vez más estas interconexiones y empiezan cada vez más a regular las emociones y a darse cuenta, ¿verdad?, que hay que tener calma, paciencia, flexibilidad. Esto lleva tiempo, ¿sí? Pero es importante aprender a desarrollar más interconexiones para poder manejar nuestras emociones y no ser presa de ellas. Una persona que se deja llevar por sus emociones va a tener mucha dificultad para relacionarse con otras, no va a avanzar en sus proyectos y va a tener más problemas de salud, ¿sí? En los años 90, como les decía, se pensaba, sobre todo en las universidades muy importantes, que las emociones no se tenían que estudiar mucho porque no eran relevantes y estaban en la parte primitiva. Pero años después el doctor Richard Davidson, el creador de la neurociencia cognitiva, aplicando aparatos de electroencefalografía y después de resonancia magnética a adultos, a niños y posteriormente a bebés recién nacidos, se dio cuenta que las emociones también se encuentran en nuestra corteza cerebral y son importantes para regular nuestras funciones. Ahora, ¿qué es lo importante? Que al conocer esto podemos incidir en gestionar nuestras emociones. Ya lo decía Epicteto,
este filósofo griego, no podemos modificar mucho lo que ocurre, pero sí podemos intervenir en lo que nosotros hacemos con lo que ocurre. Eso es algo que ha tomado ahora la programación neurolingüística, ¿no? No importa lo que pase, sino qué haces con lo que pasa. Y bueno, muchas veces nosotros hemos estado presas de las emociones. Somos presa de las emociones y entonces nos han dicho, domina tus emociones, controla tus emociones. Pero un momento, ahora no se trata de dominar, de reprimir, porque reprimir habla de precisamente no dejar que salgan. Y si las emociones se quedan reprimidas durante mucho tiempo, pues nos pueden dañar, pueden afectarnos mentalmente, pero también físicamente empezamos a somatizar. Entonces, lo que tenemos que aprender es a manejar nuestras emociones, ¿sí? Podemos decir que por la misma evolución hay caminos de carreteras, supercarreteras, de todos los estímulos que llegan a nuestro cerebro. ¿Hacia dónde? Hacia el sistema límbico. Hay supercarreteras. Pero a la neocorteza hay caminos de terracería, porque eso tarda más tiempo en llegar. No es tan rápido, tarda un poquito más, tardamos más en reaccionar. Entonces, si nosotros aprendemos cómo funciona nuestro cerebro, cómo podemos manejar nuestras emociones, podemos experimentar nuestra realidad de una manera menos impulsiva, más madura, más flexible, más tranquila. Yo diría, allá no ver debajo de un microscopio, sino a ver como en un telescopio.